Hola a todos, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los tipos de línea en planos mecánicos. Parte de esta información fue dada por la empresa Intelitech y otra parte por cuenta propia. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre los tipos de líneas en planos mecánicos. La ruta de la sesión en esta oportunidad será determinar los tipos de línea que se pueden presentar en planos mecánicos, interpretar las distintas vistas que se pueden tener en los planos mecánicos y ver su aplicación en el campo laboral. Ampliamente empleado en los procesos de ingeniería, sobre todo en la ingeniería mecánica, a donde podemos ver planos de montaje industrial, planos de mantenimiento o mantención de equipo, planos de fabricación de partes de máquinas. Normalmente se trabaja tanto en escala milimétrica como en escala de pulgadas, milimétrica para el sistema internacional y en pulgadas para el sistema inglés o anglosajón. No es necesario que en la línea de acotación se coloquen la unidad de milímetros o pulgadas, simplemente se puede ver o determinar cuando son medidas completas, números enteros o fraccionarios o decimales, mejor dicho, son en milímetros y cuando son fraccionarios vienen en pulgadas. Ahora bien, también podemos haber escuchado en algún momento el término de planos heliográficos. Vamos a ver de cómo se acuñó eso, de qué se trata. El término de planos heliográficos se refiere al proceso de copiado de dibujos creados en papel, textil, transparente para dibujar, película o computadora. Tradicionalmente los dibujos originales se copian en reproducciones en azul y blanco, los cianotipos o copias heliográficas. Podrán haber visto, conseguido planos muy antiguos que se ven en azul claro, hechos como en especie de rapidografo. Bueno, eso se trata de la heliografía. Son copias de reproducciones. En la actualidad, debido a los avances tecnológicos, las copias heliográficas no son el único método de reproducción de dibujo. Por ejemplo, los planos heliográficos en marrón son reproducciones de dibujo que debido al proceso de copiado se vuelven marrones cuando el papel se expone a la luz. Sin embargo, las reproducciones de dibujo, independientemente del color, todavía se conocen como planos heliográficos o en inglés, blue springs. Actualmente también utilizamos elementos como el plotter que nos permiten reproducir planos en distintos DIN, o sea, en distintos tamaños de papel. Habilidad número 1. Primero tenemos que aprender a identificar las líneas y sus funciones. Las líneas y sus funciones en un plano heliográfico es esencial para entender el elemento o la construcción que se representa. La lectura de planos heliográficos o impresiones también lo podemos definir que son dibujos técnicos simples o muy complejos, que son los medios que los diseñadores o ingenieros utilizan para comunicar sus ideas a otros, incluidos los técnicos. La imagen muestra un dibujo en plano heliográfico ejemplo. Importante, siempre buscamos la normalización. Entonces, en ese sentido, para poder todos hablar en la misma terminología, existen normas como la de la ANSI y la DIN que homogenizan la información del dibujo técnico para que tú simplemente con esta representación gráfica sepas qué elemento estás viendo. Independiente del país donde estés, independientemente la tecnología que manejes, esta normalización nos permite que entendamos todos el significado del dibujo técnico. En este caso, de ejemplo, podemos ver una pieza o un plano de una pieza que sería un sólido, ¿ok? Veámoslo como una especie de figura cúbica a donde se rebajó su altura a 1 y 5 octavos. Como estamos viendo acá que es fraccional, entonces es 1 y 5 octavos de pulgada. Entonces esa pieza cúbica, si lo vemos un poquito como el proceso de fabricación, después la pasamos por una fresadora con una profundidad de media pulgada y un ancho de 2 pulgadas. Hicimos el primer canal. Y la segunda canal sería la resta de 1 y 5 octavos de pulgada y 3 cuartos, y sería el escalón que vemos allí. El ancho completo de la pieza sería de 4 y 3 cuartos de pulgada. El ancho como tal, media pulgada. Entonces aquí estamos viendo una vista lateral y una vista superior o de planta. Esta le llamamos vista de planta y esta le llamamos vista frontal en este caso. Seguido, vamos a ver que la lectura de planos heliográficos es el proceso de interpretación de las ideas y dimensiones que expresa el dibujo, como les dije en el slide anterior.
Yo interpreto eso como un proceso de fabricación, en ese caso de fresado, donde yo tengo que hacer unos procedimientos para poder fabricar esa pieza en específico. El técnico debe ser capaz de ver la imagen, las dimensiones y las instrucciones que se indican en cada plano heliográfico y visualizar la producción final en una máquina, en una pieza, un proceso, etcétera, después de su fabricación e instalación. Entonces, acá podemos ver un plano heliográfico o un plano mecánico de un cilindro. ¿Por qué? Porque justamente si lo veo desde el lateral, el cilindro está acostado, es redondo y tiene un diámetro, si yo extiendo estas líneas, de 1,7 de pulgada. Y tiene un alto, o en este caso como está acostado, un largo de 3 pulgadas ese cilindro. Si lo quisiera ver en físico sería algo como esto. Ahora bien, vamos a ver un poco y hablar sobre el alfabeto de las líneas. Las líneas en planos heliográficos muestran un objeto y transmiten otra información. El espesor de una línea, por ejemplo, denota la forma del objeto, una dimensión u otra información asociada con la imagen. Las líneas y sus usos en planos heliográficos están regulados por el Instituto Nacional de Normalización estadounidense, el ANSI, por sus siglas en inglés, y como también les hablé de la norma DIN, que es europea, que ha adoptado ciertas técnicas de trazado para las líneas. Estas técnicas se conocen normalmente como alfabeto de líneas. El plano heliográfico de la imagen utiliza diferentes tipos de líneas y podemos ver un poco acá distintas vistas que la vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Ok? Entonces, hablando un poco más de ese alfabeto, las líneas comunes son 6. Son las líneas de objeto, las líneas de dimensión, las líneas ocultas, las líneas de centro, las de extensión y las de proyección. Las líneas de objeto son las que me conforman el exterior de la pieza o de ese objeto. Son siempre gruesas y sólidas para indicar la forma que se representa. Estas líneas siempre definirán los límites del objeto, o sea, las superficies. Ninguna parte del objeto debe extenderse más allá de las líneas de objeto. ¿Por qué? Porque justamente su límite es su superficie. Entonces, cuando yo este objeto lo quiero convertir en plano, simplemente lo dibujo en trazo grueso. Como lo vemos acá, todas estas líneas gruesas son las líneas de objeto. Ahora también existe otro tipo de línea, que es la de centro. Es una línea delgada, más delgada que la anterior, que se usa para definir el centro geométrico del objeto. Y se muestra como una larga línea de segmentos con un guión entre ellos, como que si estuviera haciendo una clave de Morse. Entonces, justamente acá me está determinando el centro geométrico del cuerpo o el centro de gravedad, que si vemos esta pieza, tenemos 3 vistas. Tenemos una vista superior o de planta, una vista frontal y una lateral. Cuando la veo desde el lateral, yo simplemente lo que estoy haciendo es esto. Tengo este objeto, entonces la estoy viendo acá, en una vista frontal. Veo esta cara. Cuando la veo lateral, giro el objeto y veo esta otra. Y cuando la veo de planta, la veo por su parte superior. ¿Ok? Entonces, en este caso, es simplemente un elemento rectangular que tiene un surco en su centro de forma semicircular. Y la línea de centro va a ser justamente, va a pasar por el centro de ese semicírculo, el centro de la pieza. Ahora, las líneas de dimensión son líneas también finas que se ubican fuera de las líneas del objeto e indican cierta información. ¿Cuál es? Ubicación, y también pueden determinar altura, longitud o espesor. O sea, la utilizamos para delimitar longitudes de pieza y generamos las cotas funcionales que vimos en una oportunidad anterior, de la pieza, o sea, sus medidas. Aquí la podemos ver que son líneas que se están extendiendo, no tocan el objeto como tal, sino que tienen una pequeña separación de medio milímetro y me definen, en este caso, largo, ancho, profundidad y el diámetro de la fresa o de la broca que tendría que utilizar o emplear para hacer el semicírculo. Por lo menos a mí me aparece una medida de 5,16 rad, RAD, quiere decir que es una pieza o ese círculo tiene un radio de 5,16.
y tiene un ancho de 1,5 pulgadas. El centro del círculo está a 3/4 de pulgada, que es justamente en el centro de la pieza. Y bueno, vemos las 3 vistas. Entonces, como lo habíamos hablado antes, una vista superior o de planta, una vista frontal y una vista lateral. Los tipos de líneas comunes también conseguimos las líneas ocultas. Son las líneas finas con quiebres en incremento iguales para indicar características del objeto no visibles por el observador. Son líneas punteadas que cada raya o guión tiene la misma dimensión. Eso se le llama oculto. Es algo que no estoy viendo en el objeto. Por decirles algo, tomo esta pieza, este elemento. Entonces, cuando yo estoy viendo una vista frontal, esta pieza en el interior tiene un agujero o una canal. Yo no la puedo ver en el sólido, pero yo debería trazar las líneas punteadas de lo que no estoy viendo, que es esa canal, que la representaría en una vista superior, acá viéndose el canal. ¿Ok? Entonces, justamente, ellos están denotando en esta pieza en específico, con línea oculta, que tengo algo, un agujero, un sacado, que está en el centro de la pieza, o sea, a media pulgada de profundidad aproximadamente, y que está oculta a la cara principal, o sea, que es una ranura interna. Y cuando yo me voy a la vista lateral, veo precisamente que es una figura radial, un sacado semicircular, que está justamente en el centro de la pieza. Entonces, ¿qué es lo que me denota a mí esa línea punteada o esa línea oculta? Precisamente que yo tengo que ver otra vista para poder saber si tengo un agujero ahí, si tengo una ranura, si tengo una perforación, si tengo un punto de soldadura, si tengo una unión. Eso es lo que me está diciendo. Tengo que develar algo que está oculto para la cara o la vista que estoy viendo en este momento. Ahora también tenemos líneas de extensión. Son las líneas finas que se ubican fuera de las líneas de dimensión para mostrar la altura, ancho de ubicación, tal cual como la que vimos con respecto a las líneas funcionales de acotación. Precisamente son las que me delimitan largo, ancho y profundidad. Son líneas completamente constantes, de trazo completo y delgadas o finas. También nos podemos conseguir líneas de sección. Además de los 6 tipos de líneas anteriores, que son las más comunes, podemos mencionar las líneas de usos específicos. Esta línea recibe su nombre debido a sus usos únicos en los planos heliográficos. Las líneas para sus usos específicos incluyen líneas de sección, líneas de quiebre y líneas fantasma. Entonces, si vemos la línea de sección, precisamente es que yo hago un corte virtual del objeto para poder ver una sección. Aquí yo tengo una pieza que tiene una forma de L. Y entonces yo estoy haciendo un corte que le estoy llamando AA, o una sección, y estoy precisamente viendo el lado, y esta flecha me indica que el lado de la sección estoy viendo, el lado izquierdo, y estoy viendo que es una línea oculta que me denota esta semicircunferencia. Tengo la altura que del corte AA, el ancho, y este trazado oblicuo o diagonal delgado me denota que es un corte, como que me muestra las líneas de una cegueta, de una sierra sobre el material metálico, y me denota que es corte. Entonces siempre lo voy a ver en la pieza general, en alguna de las vistas, un corte que se puede llamar AA, BB, CC, dependiendo de la cantidad de cortes que tengan las piezas, porque puedo tener varias secciones, varios cortes, dependiendo de la necesidad de mostrar algo. Entonces, en este caso se le llamó AA, coloco la dirección o el sentido de dónde de la parte o la cara que estoy viendo o de la sección que estoy viendo, y después aparte coloco el nombre de la sección A y muestro la pieza en corte. También esto se utiliza o se emplea estas secciones cuando tengo un elemento muy pequeño, lo corto, digo, aquí hago una sección y hago un zoom para mostrar algo más específico. Esas líneas se utilizan también para eso. Las líneas de proyección son líneas finas que establecen relaciones entre las líneas y la superficie, una vista con otra vista. Por ejemplo, los puntos en los que las líneas de proyección se intersectan se representan mediante líneas denominadas líneas de tierra.
También hay otras bibliografías de otras personas que le llaman líneas de fuga del dibujo. Entonces, precisamente son estas líneas que estamos viendo aquí en forma de L que me permiten trasladar de alguna manera la vista de la pieza para poder, de manera geométrica, poder saber qué vista estoy viendo de la pieza. Por lo menos aquí tengo una vista frontal. Si yo hago una línea de fuga en vertical, justamente defino ya el ancho de la pieza y simplemente tengo que determinar su largo. Ahora, si yo esta línea la hago, en este caso a 45 grados, esto se le llama perspectiva caballera, lo estoy desplazando 45 grados, yo puedo, generando estas líneas de proyección, ir sacando el dimensionamiento de la vista lateral, sin tener que estar midiendo de nuevo. Si lo hago correctamente, haciendo paralelismo y haciendo también perpendiculares, este ancho va a ser igual que el ancho izquierdo va a ser igual que el izquierdo, el derecho igual que el derecho, y el central igual que el central, y el alto va a ser igual también. Entonces, una forma geométrica de poder trasladar y definir las caras de un elemento. También tenemos líneas de quiebre. Las líneas de quiebre se refieren o se usan para ahorrar espacio cuando una pieza o una imagen es demasiado larga para el plano heliográfico. Las líneas de quiebre se admiten cuando un objeto mostrado es el mismo a lo largo de toda su longitud y no tiene ningún beneficio dibujarlo por completo. La línea de quiebre indica discontinuidad. La línea de dimensión se muestra como líneas continuas. Entonces, por decirle, tengo un eje demasiado largo y entonces ese eje tiene el mismo diámetro a todo su largo. Entonces el eje, que es el que estoy mostrando aquí, tiene 16 pulgadas de largo. 16 pulgadas para ponerlo en un plano A4, de tamaño carta, se hace demasiado extenso y tú no tienes ninguna diferencia. Entonces simplemente haces esta línea en zigzag de lado y lado con su separación, mantienes el diámetro, que en este caso es 1,7 de pulgada, y haces este corte y puedes colocarlo a 2 o 3 pulgadas de largo y dejas en la cota que es 16 pulgadas de largo. Para eso se utiliza la línea de quiebre. Entonces, bueno, aquí vemos la barra completa cilíndrica y yo la secciono, la quiebro y simplemente la expreso un poco más pequeña en mi plano. También existen las líneas fantasmas o Phaeton, también denominadas líneas de recepción o de posición alternativa. Muestran el objeto en más de una posición en la impresión. La segunda de las siguientes posiciones del objeto se indicará mediante líneas fantasmas claras o seccionadas. Fíjense que aquí yo tengo un trazo largo, dos cortos, uno largo, dos cortos, y eso me denomina o me determina una línea fantasma. Y me está diciendo que este caso es una válvula que puedo tenerla en varias posiciones, se puede desplazar. ¿Ok? Ahora, aquí vemos el elemento dibujado como sólido o como construido de esa misma válvula. Entonces, en resumen, ¿qué tipo de línea hemos estudiado? Línea de objeto, trazo grueso, líneas de centro, trazo delgado y con intercalado líneas cortas, líneas largas. Línea de dimensión y las extensiones son igual, líneas delgadas que me determinan largo, ancho, profundidad y las acotaciones funcionales o dimensionamiento de la pieza. Las líneas ocultas son segmentadas con los segmentos del mismo tamaño, líneas finas. Las líneas de sección también son líneas segmentadas con flechas de dirección y sentido. Las líneas de quiebre son líneas en zigzag con separación que se determinan o se hacen para determinar elementos muy largos de dimensiones constantes y las puedo quebrar para hacerlo más pequeño, más compacto y meterlo en mi dibujo. Y las líneas fantasma que me determinan posición de una pieza, que puede estar variando y se hace trazo largo, dos cortos, largo, dos cortos. Y las de proyección, que justamente son esas líneas de fuga que me permiten mover geométricamente el objeto y poder mantener las dimensiones. Vamos a hablar un poco también sobre los planos, las vistas. Ya más o menos hemos ido hablando del tema, pero ahora vamos a verlo de una manera más teórica, que es que yo tengo un elemento sólido y entonces puedo generar varias vistas de ese elemento para poder definirlo. Entonces, tengo una vista
al que llamamos aquí alzado o frontal, tengo una vista de planta, que es cuando lo veo desde arriba, tengo una vista inferior, que es cuando lo veo desde abajo, una vista de perfil derecho, una vista del perfil izquierdo y una posterior o trasera. Puedo ver el elemento desde frente, desde atrás, desde arriba, desde abajo, derecho e izquierdo. Eso es lo que intento mostrar en ese plano. Entonces, ya yo sé que por la posición dentro del plano, puedo ver, tengo una vista de planta desde arriba, una vista inferior desde abajo, una vista de perfil, otra lateral y otra posterior. Normalmente se expresa en un plano de esta manera. Un isométrico también representa de manera racional y consecuente el dibujo técnico que quiero mostrar de un objeto o pieza en sus tres vistas, horizontal, lateral y vertical, por lo menos. Aquí yo tengo la frontal, la lateral, fíjense que aquí tengo unas secciones diagonales, es un corte de esta pieza, y tengo una vista superior o de planta. Entonces vamos a volver a definir las vistas. Frontal, lateral, en este caso con corte, la vista de planta, y aquí también tengo una perspectiva o en tres dimensiones de el elemento mecánico. Le llamamos perspectiva precisamente a una técnica de dibujo que se emplea para representar la profundidad espacial y es la que llamamos perspectiva. Dicho de otro modo, sirve para representar correctamente el objeto tridimensional en un plano bidimensional. Más adelante, en otras entregas, vamos a hablar un poco sobre estos, los distintos tipos de perspectivas que nos podemos encontrar en un plano. También importante, dentro de los planos podemos ver dimensiones angulares y de ubicación de dimensiones de tamaño. Cuando hablamos de angulares, la acotación, por lo menos aquí tenemos un chaflán que se le llama, que tenemos un ángulo que se puede haber hecho con una fresadora o con una lima, que me está diciendo, bueno, tengo un ángulo de 45 grados. ¿Cómo se queda de 45? Bueno, porque los catetos opuestos y adyacentes de ese triángulo que se forman son de media pulgada por media pulgada. También lo puedo determinar como 45 grados de inclinación con una profundidad de media pulgada. En este caso tengo un ángulo de 26 grados con respecto a la cara superior, este de 37, este de 35, que con respecto a la cara lateral, y con respecto a la superior 55. Son distintas formas de expresar ángulos de chaflanes en piezas mecánicas. También tenemos orificios o diámetros, nos medimos diametralmente. De esta manera se denota cuando el círculo es muy pequeño, colocamos en el exterior, en los extremos exteriores, y colocamos el número del diámetro arriba. Cuando es más grande, trazamos la línea de la cota funcional en el centro, denotando, fíjense las puntas en los centros, y colocamos medida de diámetro. También podríamos hacer una flecha solo señalando hacia el centro, sobre la periferia del círculo, y también decimos que es diámetro a través. También podemos tomarlo como radios con el RAD hacia el interior, radios hacia el exterior o radios de empalme. Son formas que tenemos que tener claras que vamos a conseguirnos en dibujos mecánicos. Finalmente, también tenemos dimensiones de orificio, en este caso sobre una placa. Entonces aquí tenemos un diámetro a través, un agujero de 0.37 pulgadas, otro agujero a través. Fíjense que aquí estoy denotando las líneas de centro, una vista superior y abajo o de planta, y aquí abajo tengo la lateral, y entonces yo veo que tengo este que es a través, que es una perforación pasante, segundo es una perforación que llega hasta la mitad. Fíjense que tiene un cono aquí abajo, es el cono que se genera con la broca. ¿Ok? Tenemos también dos agujeros mostrándose. Fíjense que el trazado que está ahí son de líneas ocultas en la vista inferior o lateral. Tengo también acá un agujero con otro agujero concéntrico que hace una especie de copa, y tengo acá otro agujero, dos agujeros concéntricos. Y entonces defino arriba los dos diámetros, tanto el diámetro del primer agujero como el diámetro del segundo, y acá abajo puedo ver que la perforación no es completamente pasante, sino que el segundo agujero, o el más grande, llega hasta la mitad. También existe lo que son los chaflanes, que es justamente lo que estaba hablando, ese borde que yo le saco con la lima, o con el torno, o con la fresadora. En este caso, ese chaflán, ese borde lo hago con el torno, porque es una pieza cilíndrica. En este caso es de 45 grados de inclinación.
de 1/8 de pulgada de profundidad. En este caso es de 30 grados de inclinación por 0.18 de pulgada. Y también tenemos algo que se llama tolerancia, a donde yo en el plano me puedo conseguir algo que dice aquí, que el diámetro es 1.25 de pulgada, más o menos 0,005. Eso quiere decir, este más o menos 0,05, es que primero esto es micras de pulgada. ¿Por qué? Porque son dividido hasta 1000 o entre 1000, 1 milímetro, en este caso 1 pulgada. Y puedo hacer la quinta 0.05 de pulgada de imprecisión, ya sea de menos diámetro o de más diámetro. Por eso es que habla de más o menos 0,05. Abajo me explica que es más 0,08, pero no tengo en el negativo es 0, o sea, no puede ser menor diámetro, exactamente tiene que ser 1.25 o 1.258, o sea, 1.158. Arriba puede ser 1.255 o 1.245. Eso es lo que habla la tolerancia, eso lo mido con un tornillo micrométrico. Finalmente, bueno, como ejemplo, aquí podemos ver distintos planos mecánicos. Aquí vemos que internamente tiene un rodamiento de bola, es un eje con una camisa externa. Aquí vemos líneas de corte. Entonces, bueno, la idea es que aquí yo tengo determinado toda una pieza de montaje de un actuador o de un agitador. Una camisa externa con una segunda camisa, con un eje interno, con unos rodamientos, con unos tornillos que me permiten hacer ciertas cosas. Aquí tengo el caso de otro tipo de eje, a donde tengo acá una perforación con punto cónico que se hizo con una broca, porque las fresas te dejan el acabado plano, las brocas te la dejan cónica, y bueno, te va determinando, mira, aquí hay un punto de corte o vista A, fíjense que aquí lo estoy marcando, en este caso circular, y hago el zoom, como le estaba explicando, de ese detalle A, para poder ver con mayor precisión la captación de los ángulos, de los dimensionamientos de esta parte de la pieza. Aquí también tengo el acabado de un triángulo, que lo veremos en otras oportunidades. Y finalmente, aquí yo tengo una pieza que es un mango de extracción, a donde es un orificio aquí pasante, con dos topes laterales con una abrazadera. Aquí tengo un elemento que se le llama bloque de montaje roscado, y entonces justamente aquí se simboliza el tema de las roscas, que lo veremos más adelante en otra entrega. Entonces, bueno, finalmente vamos a hablar un poco del ticket de salida. Hay una actividad propuesta que ustedes tienen que realizar, que justamente pueden entrar desde su teléfono celular o desde su computador en este enlace que está acá. En caso de no tener acceso a ese enlace, bueno, yo les voy a pasar también el documento en PDF, lo pueden hacer en físico, responden las preguntas y me la envían una foto por correo electrónico. Vamos a ver un poquito el enlace rápidamente para que vean de qué se trata. Si abrimos ese enlace, van a ir a una evaluación a donde, bueno, van a colocar su nombre, apellido, su cédula de identidad, el curso donde están, y una serie de preguntas de verdadero o falso o de selección simple, definiendo un poco los conceptos que hemos ido hablando. ¿Ok? Entonces la idea es que me la envíen apenas terminen de ver el tema, y así cerramos con broche de oro esta entrega. Entonces, bueno, es cuanto. Nos vemos pronto y espero sus comentarios. Cuídense mucho y me despido de ustedes. Hasta la próxima entrega.